Bienvenidos a Relatos de Leyendas. En el episodio de hoy, los llevaré a través de un viaje de dos historias de terror que los mantendrán al borde de sus asientos. En nuestra primera historia de nombre La Casa del Bosque, exploraremos una aterradora experiencia vivida en una cabaña a las afueras de Michoacán, donde una presencia oscura acecha en lo más profundo del bosque. En nuestro segundo relato, de nombre El Fantasma de la Hacienda, nos adentraremos en una hacienda abandonada en el corazón de México, donde un espíritu atormentado busca paz en el mundo de los vivos. Prepárense para sentir el suspenso, el miedo y la atención inmediata mientras los transporto a lugares misteriosos y a situaciones que desafían toda lógica. Sin más preámbulos, comencemos con estas escalofriantes historias aquí en Relatos de Leyendas. Cuando era niño, mi familia y yo solíamos pasar las vacaciones de verano en una cabaña que teníamos a las afueras de un pequeño pueblo en el estado de Michoacán. La casa estaba rodeada de un espeso bosque con muchos árboles muy grandes y siempre me había sentido atraído por la naturaleza, pero nunca me gustó la idea de adentrarme en el bosque que rodeaba la propiedad. Siempre sentí que algo no estaba bien, como si hubiera una presencia oscura acechando entre los árboles. Cada noche, antes de ir a la cama, solía escuchar ruidos extraños provenientes del bosque. Aullidos lejanos, crujidos de ramas y susurros que parecían flotar en el aire. Mis padres siempre me decían que eran solo animales salvajes y que no debía preocuparme. Pero yo sabía que había algo más, algo que ellos no podían o no querían ver. Una noche, mientras estaba solo en la cabaña, escuché un golpe en la puerta. Al acercarme, vi que no había nadie. Cuando volví a la sala, me encontré con que todos los cuadros estaban torcidos y parecía que alguien hubiera estado revolviendo las cosas. Aterrado me encerré en mi habitación y esperé a que mis padres regresaran. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché pasos pesados caminando por el pasillo. Con el corazón latiendo desbocado, me asomé por la puerta y vi una sombra oscura moviéndose en la penumbra. Corrí de vuelta a mi habitación y me tapé con las sábanas, rezando para que todo fuera producto de mi imaginación. Al día siguiente, le conté a mis padres lo sucedido, pero ellos simplemente me dijeron que estaba exagerando. Decidí no volver a mencionarlo, pero las cosas solo empeoraron. Por las noches, escuchaba risas siniestras que parecían provenir de las paredes mismas de la cabaña, y en más de una ocasión vi sombras moviéndose en las esquinas de mis ojos. Una tarde, mientras mis padres estaban en la ciudad más cercana, decidí explorar el bosque. A medida que me adentraba, las sombras parecían cerrarse a mi alrededor y el aire se volvió más denso y frío. De repente, encontré una pequeña cabaña abandonada cubierta por la maleza y el abandono. Al acercarme, vi que las ventanas estaban rotas y despedazadas y el interior estaba lleno de polvo y telarañas. Sin embargo, algo en el ambiente me hizo sentir aún más inquieto, como si estuviera siendo observado desde la oscuridad del bosque. Al regresar a la cabaña, me sentí cada vez más intranquilo. Aquella noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro débil que parecía provenir de las paredes de la habitación. Con el corazón acelerado, me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Desde allí, pude ver una figura borrosa entre los árboles, observando la cabaña con ojos brillantes. Mis manos temblaban mientras cerraba las cortinas y me metía bajo las sábanas, deseando que el amanecer llegara pronto. Al día siguiente, decidí explorar el pueblo y hablar con algunos lugareños. Al mencionar la cabaña abandonada en el bosque, noté que sus rostros se volvían serios y evitaban mi mirada. Uno de ellos finalmente me contó la historia de la cabaña. Él decía que hace muchos años, la cabaña pertenecía a una familia que había desaparecido misteriosamente. Se decía que habían sido víctimas de una entidad maligna que habitaba en el bosque, una presencia oscura que acechaba a quienes se aventuraban demasiado cerca de su morada. Con el corazón en un puño regresé a la cabaña y las sombras del bosque parecían más densas que nunca, y los ruidos que provenían de la oscuridad eran más inquietantes.
Decidí hacer una fogata afuera para mantenerme a salvo. Mientras el fuego crepitaba, pude ver figuras moviéndose entre los árboles, susurros que entrelazaban con el viento de la noche. De repente, un aullido desgarrador resonó en la distancia. Mis manos temblaban al intentar encender más leña en la fogata, pero el miedo me paralizaba. Entonces, vi una sombra acercándose lentamente desde el bosque. Una silueta oscura con ojos que brillaban con una luz siniestra. El miedo se apoderó de mí y corrí hacia la cabaña cerrando la puerta con fuerza. Los golpes resonaron desde afuera como si algo intentara entrar. Me aferré a la puerta rezando para que amaneciera pronto y que la entidad oscura se alejara. Después de una larga y aterradora noche, los primeros rayos del sol iluminaron el bosque. Los ruidos cesaron y la atmósfera de malestar retrocedió. Decidí dejar la cabaña y nunca regresar al bosque. Años después, aún tengo pesadillas con aquella presencia acechante entre los árboles, recordándome que algunas cosas en los lugares más oscuros deben permanecer sin ser descubiertas. En el estado de Guanajuato se encuentra una antigua hacienda abandonada rodeada de campos de maíz y montañas. La hacienda solía ser el hogar de una adinerada familia hacendada, pero después de un trágico suceso la propiedad fue dejada en el olvido. La historia de la hacienda siempre había despertado mi curiosidad y cuando tuve la oportunidad de visitarla no pude resistirme a la idea a pesar de las historias de terror que rodean el lugar. Al llegar, la sensación de desolación y abandono me invadió. Las ventanas rotas dejaban entrar la luz del sol, pintando patrones de sombras en los suelos polvorientos. Mientras exploraba las habitaciones vacías, sentí que algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché pasos que parecían provenir de las paredes mismas de la hacienda. Decidí alejarme y explorar los terrenos que rodeaban la propiedad. Pero al adentrarme en los campos de maíz, una niebla densa comenzó a levantarse, envolviendo los tallos dorados en un manto gris. En la distancia, pude ver la silueta de una figura femenina vestida con un vestido blanco que parecía flotar entre la hilera de maíz. Mi corazón se aceleró cuando la figura desapareció repentinamente, como si hubiera desvanecido en el aire. Decidí regresar a la hacienda, pero a medida que me acercaba, los ruidos se intensificaron. Puertas que se abrían y cerraban solas, murmullos que provenían de habitaciones vacías y sombras que se movían en los rincones. Mi curiosidad se mezclaba con el miedo, pero no pude resistir la tentación de explorar más a fondo. Al anochecer, mientras me encontraba en una de las habitaciones, escuché un sollozo suave que parecía venir del pasillo. Al asomarme, vi la figura de la misma mujer que había visto entre los campos de maíz. Sus ojos estaban llenos de tristeza y susurros intangibles flotaban en el aire a su alrededor. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció, dejándome con una sensación de inquietud que calaba hasta los huesos. Inmediatamente decidí hablar con los lugareños para averiguar más sobre la historia de la hacienda, y ellos me contaron que la figura que había visto correspondía a la hija de los antiguos dueños, quien había muerto en circunstancias misteriosas en la hacienda, y desde entonces su espíritu atormentado había sido avistado por quienes se aventuraban a la propiedad, buscando paz para su alma perdida. Esa noche, mientras intentaba dormir en una de las habitaciones, escuché un suave susurro que se transformó en un lamento desgarrador. La habitación se llenó de un frío helado y la luz parpadeante de la lámpara creó sombras danzantes en las paredes. De repente, la figura de la mujer apareció frente a mí con los ojos llenos de tristeza y desesperación. Paralizado por el miedo, observé cómo la figura se desvanecía lentamente en la oscuridad, dejando un eco fantasmal en la habitación. Decidí abandonar la hacienda esa misma noche, pero a medida que me alejaba, el lamento de la mujer resonaba en mis oídos, envolviéndome en una sensación de pérdida y angustia. A pesar de haber dejado la hacienda, el recuerdo de aquel encuentro con el espíritu atormentado de la mujer me persiguió durante mucho tiempo. Las imágenes de sus ojos llenos de tristeza y los susurros fantasmales se convirtieron en parte de mis pesadillas, recordándome que algunas historias
están destinadas a permanecer en la oscuridad y que ciertos lugares guardan secretos que desafían la comprensión humana.